en la hora más oscura, cuando el miedo es más fuerte que cualquier promesa, la verdadera medida de la fe no se encuentra en las palabras que se dijeron a la luz, sino en los pasos que no retroceden en la oscuridad. La historia recuerda el final de la vida de Jesús como un momento de abandono casi total. Sus discípulos más cercanos, los hombres que juraron morir por él, se dispersaron por el terror, dejando a su maestro solo frente a sus verdugos. Casi todos huyeron, pero en medio de esa desolación, los evangelios registran la presencia inquebrantable de una figura que no se movió, una discípula cuya lealtad se negó a romperse. Esta no es solo la crónica de los eventos que todos conocen. Este es un viaje al corazón de la devoción. Queremos responder a una pregunta fundamental. ¿De dónde nace una fe tan poderosa? ¿Qué forjó el carácter de la mujer más fiel para que pudiera permanecer de pie al pie de la cruz, cuando los más valientes se habían escondido? Su nombre fue María Magdalena, y su historia es mucho más profunda y heroica de lo que a menudo se cuenta. Nosotros narramos estas crónicas para sentir su verdadero peso. Si este tipo de relato cinematográfico es lo que buscas, considera suscribirte ahora, para que no te pierdas ningún capítulo de nuestra saga. Acompáñanos a descubrir la historia de la discípula que permaneció. 7 sombras que se entrelazaban en el alma de una mujer y hacían de su vida un eco de lo que debía ser. Su hogar era Magdala, una ciudad vibrante a orillas del mar de Galilea, un lugar donde el sol besaba el agua y el aire olía a redes, a pescado fresco y a la promesa de una buena jornada. Para la mayoría, Magdala era un lugar de vida, de comercio bullicioso y de una belleza serena. Pero para María, la ciudad era un laberinto de espejos rotos, donde cada reflejo le devolvía una versión fragmentada de sí misma. Su tormento no era una enfermedad que un médico pudiera nombrar. Era un caos interior, una guerra civil librada en el silencio de su espíritu. A veces era como un coro de voces discordantes en su mente, cada una tirando de ella en una dirección diferente, ahogando sus propios pensamientos hasta que no sabía cuál era el suyo. Otras veces era un peso invisible que se posaba sobre sus hombros al despertar, robándole el aire y pintando el mundo con los colores de la ceniza. Vivir era agotador. Cada sonrisa era un esfuerzo. Cada conversación, una actuación. Cada momento de calma, una tregua temporal antes de la siguiente batalla. La gente de Magdala la veía, pero no la comprendía. Veían a la mujer cuyos ojos a veces miraban a la lejanía, perdida en un mundo al que nadie más podía acceder. Escuchaban los rumores, las explicaciones fáciles que la superstición ofrecía para lo que no podía entender. Algunos la trataban con una lástima distante, otros con un miedo mal disimulado, como si su fractura interna pudiera ser contagiosa. Caminaba por las mismas calles que todos, pero lo hacía en una isla de soledad, rodeada por el mar invisible de su propia aflicción. Había buscado respuestas. Había acudido a los rituales, a las oraciones repetidas hasta que las palabras perdían su significado, buscando un ancla en la tormenta. Pero nada lograba calmar el mar embravecido de su interior. La Paz era un país extranjero del que solo había escuchado hablar. La esperanza se había convertido en el más cruel de los fantasmas, una silueta que se desvanecía cada vez que intentaba acercarse. El futuro no era un camino, sino un círculo, una repetición interminable del mismo día roto. Pero entonces, un nuevo sonido comenzó a mezclarse con el ruido de su tormento. Era apenas un susurro al principio, un rumor traído por los pescadores y los mercaderes que viajaban por la orilla del lago. Un nombre pronunciado con una mezcla de asombro, escepticismo y en algunos, una reverencia silenciosa. Hablaban de un maestro de Nazaret, un hombre llamado Jesús, cuyas palabras no se parecían a las de los escribas y cuyas manos, decían, podían reparar lo que estaba roto. Para una mujer que había aceptado la oscuridad como su única realidad, este rumor era peligroso. Era el sonido de una llave girando en una cerradura que había olvidado que existía. Era quizás el primer temblor de un amanecer que no se atrevía a imaginar.
El rumor se convirtió en un camino. La posibilidad en un ancla de esperanza tan pesada que la arrastró fuera de su casa, fuera de la prisión familiar de sus propios muros. Cada paso hacia la orilla, donde decían que el maestro hablaba, era un acto de guerra contra las sombras que le susurraban que nada podía cambiar. El sol de la mañana era brillante, casi violento para alguien tan acostumbrada a la penumbra de su propio ser. La gente la observaba pasar. Las miradas eran una mezcla de curiosidad y juicio, pequeñas piedras que sentía en su espalda. Pero por primera vez, el miedo a su juicio era más pequeño que el terror a permanecer como estaba. La desesperación le dio un coraje que no sabía que poseía. Llegó al lugar donde se había reunido una multitud. No era una asamblea solemne, sino un mosaico vibrante de la humanidad. Pescadores con las manos curtidas, mujeres con niños en sus caderas, mercaderes, ancianos y curiosos, todos congregados en la suave pendiente que bajaba hacia el lago. Y en el centro de todo, de pie en una barca a pocos metros de la orilla para que su voz se proyectara sobre el agua, estaba él. No tenía el atuendo de un fariseo ni la arrogancia de un escriba. Hablaba con una calma que parecía crear su propio silencio en medio del murmullo. Su voz no era un trueno, sino una corriente profunda que llegaba a cada uno, hablando de semillas y de pájaros, de tesoros escondidos y de un amor tan vasto como el cielo sobre sus cabezas. María se quedó en el borde de la multitud, un espectro en el banquete. Escuchaba las palabras, pero más que las palabras, sentía la autoridad que las impulsaba. No era la autoridad de la ley que acusa, sino la de la verdad que libera. Hablaba para los pobres de espíritu, para los que lloran, para los que tienen el corazón roto. Hablaba de ella. Cada frase parecía encontrar una grieta en la fortaleza de su dolor y filtrarse dentro. El cinismo, construido durante años de sufrimiento, comenzó a desmoronarse. Se encontró avanzando, abriéndose paso entre la gente, impulsada por una necesidad tan primordial como la de respirar. Ya no era una elección. Estaba más cerca ahora. Podía ver su rostro. Podía ver la forma en que sus ojos no solo barrían a la multitud, sino que parecían detenerse en cada persona. Y entonces, por un instante que se estiró hasta la eternidad, sus ojos se encontraron con los de ella. En esa mirada no había condena. No había lástima. Había un reconocimiento, una visión que parecía atravesar las 7 sombras y ver, simplemente, a María. El ruido de la multitud se desvaneció. El sol, el lago, la gente, todo se disolvió en un silencio expectante. Era como si el universo contuviera la respiración. No hubo un grito, ni un trueno, ni una luz cegadora. El milagro fue un evento silencioso, una reordenación fundamental de su universo interior. Sintió cómo las voces discordantes en su cabeza se callaban, no con violencia, sino como si hubieran sido escuchadas y finalmente se les permitiera descansar. Sintió cómo el peso en sus hombros se disolvía, no levantado, sino simplemente desapareciendo como la niebla bajo el sol. Las paredes que la habían mantenido prisionera dentro de sí misma se volvieron transparentes y luego se desvanecieron. Los fragmentos de su alma, aquellos espejos rotos que le devolvían imágenes de dolor y confusión, comenzaron a unirse, a encajar en su lugar con una precisión perfecta, formando un reflejo claro y sereno por primera vez. Las 7 sombras se retiraron, no huyendo, sino simplemente cediendo su lugar a una luz que lo llenaba todo. Respiró hondo, y fue el primer aliento verdadero de su vida. El aire no solo llenó sus pulmones, sino cada rincón de su ser que antes había estado ocupado por el miedo. El mundo regresó con una claridad abrumadora. El azul del lago era más profundo. El calor del sol era una caricia. El sonido de las voces de los niños era música. Miró de nuevo al hombre de la barca, que había reanudado su enseñanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran las lágrimas calientes de la angustia, sino las frescas y limpias de la gratitud. En ese momento, nació en ella un voto silencioso. No era una promesa hecha con palabras, sino un realineamiento de toda su existencia. El hombre que le había devuelto su alma, ahora la poseía por completo. Su camino ya no sería un círculo,
sino una línea recta que seguiría los pasos de Él, a donde quiera que fueran. La gratitud que inundaba el alma de María era una fuerza activa, una energía que exigía movimiento. Pero el camino que su corazón le pedía tomar era un territorio prohibido, un paisaje que el mapa de su mundo ni siquiera contemplaba para una mujer. Para entender la magnitud de su siguiente paso, hay que comprender el mundo que estaba a punto de dejar atrás. En la Galilea del siglo I, el universo de una mujer estaba tallado en los límites de su hogar. Su identidad no le pertenecía a ella, sino que era un reflejo del hombre que la definía. Primero su padre, luego su esposo. Su valor se medía en su obediencia, en su modestia, en su capacidad para gestionar una casa y criar hijos. Su vida transcurría entre el horno, el pozo y el patio familiar, un dominio tan conocido como ineludible. Su fe era genuina, su acceso a Dios era real, pero incluso en lo sagrado, su rol estaba acotado. En la sinagoga, escuchaba desde una galería separada. Su sabiduría era para el hogar, no para el debate público. La idea de estudiar la Torá con la intensidad de un erudito, de sentarse a los pies de un maestro para desentrañar los misterios de la ley y los profetas, era un honor y una vocación reservada exclusivamente para los hombres. Un joven que dejaba su red de pesca o su taller para seguir a un rabino era un buscador de la verdad, un talmid, un discípulo. Se le consideraba devoto, valiente. Si una mujer hacía lo mismo, la palabra que se usaría no sería discípula, sino escándalo. Abandonar su hogar significaba cometer una especie de suicidio social. Era darle la espalda a su familia, repudiar el futuro que se había planeado para ella y pisotear las expectativas que cimentaban su comunidad. Se convertiría en una fuente de vergüenza para los suyos. Pero las consecuencias iban más allá de la reputación familiar. Para una mujer, el honor era su única moneda, y viajar sin la protección de un padre, un esposo o un hermano, en un grupo compuesto mayoritariamente por hombres, era declararse en bancarrota moral. Se exponía a la calumnia, a las sospechas más viles, a ser vista como una mujer perdida, una paria. Y luego estaba el peligro físico. Los caminos de Judea y Galilea no eran seguros. Estaban patrullados por la arrogancia de las legiones romanas y acechados por la desesperación de los bandidos. Un grupo de viajeros era un blanco, y una mujer entre ellos, sin el estatus de esposa o hija de alguien del grupo, era especialmente vulnerable. La seguridad que le ofrecía la estructura social, por muy restrictiva que fuera, era real. Dejarla era caminar voluntariamente hacia la intemperie, confiando únicamente en la protección de un maestro itinerante y su séquito de seguidores. Este era el muro, alto e imponente, que se alzaba frente a María. Un muro construido con las piedras de la tradición, el cemento del honor social y el alambre de espino del peligro. Seguir a Jesús no era una simple decisión emocional, era un acto de una radicalidad asombrosa. Exigía un tipo de fe que no solo confiaba en Dios para el futuro, sino que desafiaba activamente el orden presente del mundo. Pero el encuentro con Jesús no solo había sanado su alma, la había liberado del miedo a lo que la gente pudiera pensar, porque ya había experimentado un juicio y una aceptación que hacían que todos los demás parecieran insignificantes. La había liberado de las cadenas de su pasado, y con ello, de las expectativas de su futuro. La mujer que había sido definida por 7 sombras no podía volver a ser definida por las 4 paredes de una casa. Su nueva identidad, íntegra y luminosa, solo tenía sentido a la luz de aquel que se la había devuelto. La gratitud se convirtió en un propósito, y el propósito en una decisión inquebrantable. Mientras el sol comenzaba a descender sobre Magdala, María regresó a la casa que ya no sentía como suya. No hubo grandes despedidas. Con la misma calma con la que su alma había sido reordenada, dobló un manto, guardó unas pocas monedas y algo de pan. Luego, sin mirar atrás, salió por la puerta y caminó hacia el camino polvoriento, dejando atrás el único mundo que había conocido para seguir la única verdad que ahora le importaba.
El camino se convirtió en su hogar, pero un hogar necesita cimientos, necesita sustento, y el movimiento que se arremolinaba en torno a Jesús de Nazaret no tenía nada de eso. No poseían tierras, ni sinagogas, ni tesorería. Eran una comunidad itinerante, un puñado de almas unidas por una convicción, pero vulnerables a las necesidades más básicas del cuerpo: el hambre, la sed, el frío de la noche. Un mensaje divino predicado por hombres que al final del día seguían siendo hombres. Necesitaban pan para comer, agua para beber, un manto para cubrirse y un lugar seguro donde descansar la cabeza, lejos de las miradas hostiles. La fe podía alimentar el espíritu, pero no llenaba el estómago. Fue en esta realidad, en esta necesidad cruda y diaria, donde la devoción de María Magdalena encontró su expresión más tangible. Su decisión de seguir a Jesús no fue un mero acto de presencia pasiva. Junto a otras mujeres, como Juana, la esposa de un funcionario de Herodes, y Susana, se convirtieron en el motor logístico de la misión. Eran las mecenas, las patrocinadoras. Su gratitud no se manifestó solo en la escucha atenta, sino en el tintineo de las monedas con las que compraban el pan para todos. Su fe no era solo una emoción interior, sino una acción exterior, que gestionaba los recursos, que negociaba el precio del pescado en los mercados de los pueblos a orillas del lago, que se aseguraba de que hubiera aceite para las lámparas y vino para la cena. Podemos imaginarla con la misma determinación con la que caminó hacia su sanación, moviéndose ahora con un propósito práctico en el bullicio de un mercado en Capernaum. Mientras Pedro o Juan discutían una parábola con otros discípulos, María estaba allí, calculando, proveyendo. Su lealtad tenía el peso de las bolsas de grano y el frescor de los odres de agua que organizaba para la jornada. Era una forma de discipulado silenciosa, pero absolutamente esencial. No pronunciaba sermones, pero sus acciones permitían que los sermones fueran escuchados. No realizaba milagros, pero su apoyo creaba el espacio y el tiempo para que los milagros sucedieran. Era el ancla de pragmatismo que permitía a la nave de la fe seguir navegando. Y todo esto ocurría bajo la sombra ominosa del águila romana. El peligro no era una amenaza lejana, sino el aire que respiraban. Viajar por los caminos de Galilea era atravesar una tierra conquistada, una herida abierta. El polvo del camino se levantaba a menudo con el paso rítmico y pesado de una patrulla de legionarios. En esos momentos, el grupo entero se quedaba en silencio. El sonido del cuero y el metal, el brillo de los cascos bajo el sol implacable, las miradas frías y vacías de los soldados que los veían como poco más que ganado local. Cualquier reunión numerosa era sospechosa para Roma. Cualquier líder carismático que atrajera multitudes era una amenaza potencial, un posible instigador de la rebelión siempre latente. La supervivencia del grupo de Jesús dependía no solo del apoyo de sus mecenas, sino de su capacidad para pasar desapercibidos, para parecer inofensivos. El liderazgo de María en este aspecto práctico era una forma de protección. Al asegurarles un lugar donde dormir, al tener los recursos para moverse discretamente, evitaba que la desesperación los hiciera visibles, que el hambre los hiciera imprudentes. Su papel era el de una intendente en un ejército pacífico, una estratega de la supervivencia en un territorio ocupado. Cada comida que compartían, cada noche que pasaban bajo un techo seguro, era una pequeña victoria contra el caos que los rodeaba. Una victoria hecha posible por la fe práctica y la valiente generosidad de estas mujeres. Así, mientras los discípulos varones eran instruidos en la teología del reino, mientras eran formados para convertirse en los futuros predicadores y pilares de una nueva fe, María y sus compañeras ejercían un tipo diferente de apostolado. Ellas no estaban siendo preparadas para construir la casa. Ellas eran la misma tierra sobre la que se estaba construyendo. Eran la base, el fundamento invisible pero indispensable que sostenía toda la estructura, asegurando que la misión de Jesús no muriera de hambre o de agotamiento en un camino polvoriento de Galilea mucho antes de llegar a su destino en Jerusalén. El sustento material era el suelo fértil que impedía que la misión se marchitara, pero la verdadera nutrición de María
El agua viva que ahora irrigaba cada rincón de su ser provenía directamente de la fuente. Los días se despojaron de su monotonía y se convirtieron en una larga e ininterrumpida lección. Una educación del alma que ninguna academia rabínica podría haber ofrecido jamás a una mujer. Su lugar ya no estaba en la periferia de la multitud, una observadora distante que intentaba captar fragmentos de sabiduría. Ahora se sentaba dentro del círculo íntimo, en el silencio que quedaba cuando las masas se habían dispersado, con el sol poniente pintando el cielo de Galilea. Se convirtió en una estudiante, una talmida, de facto, absorbiendo no solo cada palabra, sino cada inflexión, cada pausa, cada historia que brotaba de Jesús como el agua de una roca. Su mente, antes un laberinto de caos y ecos rotos, se estaba transformando en un jardín ordenado donde las semillas de las parábolas eran plantadas con cuidado cada día. Recordaría para siempre la tarde en que el sol caía a plomo sobre una colina yerma y la compasión en el rostro de Jesús se negó a despedir a la multitud hambrienta. Vio la lógica humana en acción a través de la ansiedad de los discípulos. Felipe, calculando que el salario de medio año no alcanzaría para comprar pan, Andrés, señalando con una mezcla de esperanza y futilidad los escasos 5 panes de cebada y 2 peces de un muchacho. Era la aritmética del mundo, la fría matemática de la escasez. Pero entonces vio a Jesús tomar esa insignificancia en sus manos. Lo vio alzar la vista al cielo, y en ese gesto no había la tensión de la súplica, sino la serena y absoluta confianza de un hijo que habla con su padre en la intimidad de su hogar, y entonces presenció el milagro. No como un truco de magia, ni como un espectáculo de poder para asombrar, sino como un principio fundamental del reino hecho visible. Sintió el tacto áspero del pan que se multiplicaba en sus propias manos mientras lo distribuía. El olor a pescado cocido que nunca se acababa. La maravilla en los ojos de la gente, un asombro que se transformaba en satisfacción. Comprendió en ese momento, con una claridad que trascendía el intelecto, que no solo estaba distribuyendo alimento, sino que era parte de un acto de creación. Entendió que el reino de Dios no operaba con la lógica de la escasez, sino con la gramática de la gracia, una abundancia que nacía de la bendición de lo pequeño. En las noches tranquilas, a la luz de una lámpara de aceite o del fuego crepitante, escuchaba las historias. Él no enseñaba con decretos ni con complejas proposiciones teológicas. Hablaba de cosas que sus manos podían tocar y sus ojos podían ver. Contaba historias de un agricultor que esparcía semillas, algunas en tierra buena, otras entre espinos. Hablaba de una semilla de mostaza, tan diminuta que podía perderse entre los dedos, pero que contenía la promesa de un árbol tan grande que los pájaros anidarían en sus ramas. Hablaba de tesoros escondidos en campos que un hombre vendía todo por poseer, de perlas de un valor tan incalculable que cualquier otra joya palidecía en comparación, mientras otros discípulos a menudo fruncían el ceño, buscando significados ocultos y complejas alegorías, debatiendo quién representaba qué. María sentía la verdad de estas historias en la fibra misma de su ser. Ella era esa tierra pedregosa donde la semilla de la palabra finalmente había encontrado un surco profundo. Ella era ese tesoro escondido, enterrado bajo 7 capas de oscuridad, que el Maestro había encontrado y por el cual lo había dado todo. Las parábolas no eran acertijos que su mente debía resolver. Eran espejos que le devolvían el reflejo de su propia historia de redención. Su lealtad, que había nacido de una gratitud explosiva y casi violenta, maduró con el tiempo, transformándose en una fe serena, profunda y arraigada como un olivo centenario. Ya no seguía a Jesús solo por la sanación que le había otorgado, sino por la verdad que encarnaba. Observaba, veía la ternura radical con la que tocaba a los marginados, a los leprosos, que la ley declaraba impuros. Veía la paciencia infinita con la que desentrañaba sus propias enseñanzas a los discípulos más lentos, repitiendo una y otra vez la lección del servicio y la humildad. Veía la autoridad tranquila, la soberanía natural con la que calmaba las tormentas,
tanto en las aguas embravecidas del lago como en las almas turbulentas de las personas. Se convirtió en una cronista viva y silenciosa, mientras Pedro hablaba impulsivamente, prometiendo lealtades que aún no comprendía, y Judas gestionaba la bolsa del dinero con una eficiencia que ocultaba una creciente oscuridad. María observaba, escuchaba y atesoraba cada momento. Se estaba convirtiendo en una biblioteca de recuerdos, en un testimonio andante de palabras y milagros que un día serían de un valor incalculable. Pero a medida que su fe se profundizaba y la luz de la revelación se hacía más brillante, una nueva nota, más sombría y disonante, comenzó a teñir las enseñanzas del Maestro. El sol de Galilea, que había sido el escenario de tanta alegría y asombro, parecía proyectar sombras más largas y afiladas. Jesús empezó a hablar con una franqueza inquietante sobre un último e inminente viaje a Jerusalén, y en sus palabras, la ciudad santa no sonaba a un lugar de triunfo, como todos esperaban, sino a un destino de rechazo, de sufrimiento a manos de los ancianos y los sacerdotes. Hablaba de una muerte violenta. Estas palabras caían con el peso del granito entre los discípulos, que seguían soñando con tronos, con la restauración de un reino terrenal. Discutían y negaban, pero María, cuya propia vida había sido un viaje a través de la más profunda oscuridad antes de encontrar la luz, escuchaba con una creciente y fría sensación de pavor. La fe que había sido forjada en la euforia de la sanación y en la maravilla de los milagros, estaba a punto de ser probada no por el fuego de la alegría, sino por el hielo de la pérdida. El camino del discipulado, que había sido un sendero de aprendizaje y asombro, ahora se dirigía directamente hacia el corazón de la noche. El camino ascendente a Jerusalén era en sí mismo una profecía. Dejaron atrás la familiaridad verde y fértil de Galilea, y el paisaje se fue tornando austero, rocoso, de una belleza antigua y severa. A cada paso, se unían a un río creciente de peregrinos, un torrente humano que fluía hacia el corazón del mundo judío. El aire se llenaba con el murmullo de 1000 dialectos, con el balido de los corderos destinados al sacrificio y con una expectación tan densa que casi se podía tocar. Era la semana de la Pascua, la celebración de la liberación, y en el espíritu de la multitud ardía la brasa nunca extinta de la esperanza mesiánica. Cada conversación parecía girar en torno a la llegada de un libertador que finalmente rompería el yugo de Roma. María caminaba en medio de este fervor, pero en su interior, las advertencias de Jesús resonaban como un contrapunto sombrío a la alegre melodía del peregrinaje. La entrada a la ciudad fue una explosión, una conflagración de esperanzas reprimidas. Cuando Jesús apareció en el camino montado en un pollino, cumpliendo la antigua profecía de Zacarías, un rugido colectivo surgió de la multitud. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David». Las ramas de palmera se agitaban en el aire como un bosque en movimiento. Las túnicas se extendían sobre el camino polvoriento en un gesto de sumisión real. Era la coronación de un rey, el momento que todos parecían haber estado esperando. Pero desde su lugar entre la multitud, María observaba la escena con un nudo de aprensión en el estómago. En los gritos de la gente, escuchaba las peligrosas corrientes del nacionalismo político. Veía cómo proyectaban sobre Jesús sus propios sueños de poder y rebelión. Ella, que había sido testigo de la ternura de su poder y la humildad de su reino, comprendía que estaban aclamando a un rey que no entendían, dirigiéndose sin saberlo hacia una colisión trágica entre sus expectativas y la verdadera misión de él. Los días que siguieron en la ciudad fueron una danza al borde del abismo. El templo, que debía ser un lugar de oración, se había convertido en un campo de batalla teológico. María observaba, a menudo desde la distancia del atrio de las mujeres, cómo Jesús se movía con una autoridad soberana que enfurecía a la élite religiosa. Lo vio de pie, con los ojos ardiendo de una ira justa y dolida, mientras volcaba las mesas de los cambistas. El estrépito de las monedas rodando por el suelo de piedra, el aleteo asustado de las palomas liberadas de sus jaulas, los gritos indignados de los mercaderes. No fue solo un acto de purificación,
fue una declaración de guerra. Cada parábola que contaba en esos atrios era una piedra lanzada contra la fachada de la piedad hipócrita de los fariseos. Cada respuesta a sus preguntas capciosas era una trampa que se volvía contra ellos. Las miradas de odio que recibía eran tan afiladas como cuchillos. La conspiración para silenciarlo ya no era un secreto. Era una promesa susurrada en los pasillos de mármol. Y entonces llegó la noche, una noche cargada con el peso de la historia y la inminencia de la pérdida, la última cena. Mientras los discípulos varones se reclinaban a la mesa con el Maestro en esa sagrada intimidad, María y las otras mujeres se movían en la penumbra de la sala, su servicio silencioso, creando un espacio de orden y paz antes de la tormenta. Su rol era el tradicional, pero esa noche se sentía como una vigilia sagrada. Observaba los rostros de los hombres iluminados por la luz cálida de las lámparas, y veía su confusión cuando Jesús se ciñó la toalla y comenzó a lavar sus pies, su orgullo herido, incapaz de asimilar la lección radical del siervo rey. Escuchaba las palabras sobre el pan y el vino, y no eran un mero simbolismo para ella. Sentía el peso de la realidad que anunciaban, un cuerpo que sería partido, una sangre que sería derramada. Vio el rostro de Judas, una máscara de conflicto y resentimiento, cuando recibió el pan de la mano de Jesús, y lo vio levantarse y salir, su figura tragada por la oscuridad exterior. Con su partida, el aire en la habitación se volvió irrespirable. La traición ya no era una posibilidad lejana. Se había sentado a la mesa con ellos. El final llegó bajo los antiguos y retorcidos olivos de Getsemaní. La luz de la luna llena, filtrándose a través de las hojas, creaba un juego de luces y sombras que parecía reflejar la batalla en el alma de Jesús. Su agonía era visible, una lucha tan intensa que sudaba gotas de sangre. Y luego, el sonido que rompió la paz de la noche, el ruido sordo de muchas sandalias, el tintineo del metal y el resplandor anaranjado de las antorchas acercándose entre los árboles. El beso de Judas fue un acto de una intimidad profanada, un saludo de amor convertido en señal de muerte. La violencia del arresto fue repentina y caótica. La espada de Pedro, un destello inútil de valor, seguido por el pánico ciego. Y entonces, la huida. Uno a uno, los hombres que habían prometido morir por él se desvanecieron en la oscuridad, dejando a Jesús solo, una figura solitaria y digna en medio de sus captores. Pero en medio de ese abandono total, un pequeño grupo no huyó. Ancladas por un amor que había superado el instinto de supervivencia, María Magdalena, junto a María la Madre de Jesús y unas pocas más, se quedaron. No podían luchar, no podían intervenir, solo podían ser testigos, y en el crisol de esa noche, mientras la fe de muchos se evaporaba ante el miedo, la lealtad de María se templó, convirtiéndose en un acero irrompible que la llevaría hasta el pie de la cruz. El día siguiente no trajo el sol, solo una luz gris y vacía que se filtraba por las rendijas de la ventana de la habitación donde se escondían. Era el Sabbat, el día sagrado de descanso ordenado por Dios. Pero el silencio que imponía la ley no era de paz, sino de una opresión asfixiante, el silencio de una tumba. Afuera, en las calles de Jerusalén, la celebración de la Pascua continuaba, pero el sonido de los cantos y las risas que llegaban amortiguados solo servía para ahondar la herida, un recordatorio cruel de un mundo que seguía girando mientras el de ellos se había detenido por completo, destrozado sobre una colina a las afueras de la ciudad. El tiempo se había vuelto un lodo espeso y María estaba atrapada en él. Cada segundo se estiraba en una agonía y su mente, sin nada que la distrajera, se convirtió en un escenario donde se repetía la tragedia una y otra vez. No necesitaba dormir para tener pesadillas. Veía el juicio apresurado, una farsa de justicia a la luz de las antorchas. Veía el rostro de Pilato, un hombre lavándose las manos de la verdad mientras la condenaba. Recordaba el camino al Gólgota, el peso del madero, el sonido sordo de los azotes y las burlas de la multitud. La misma multitud que días antes había gritado,
Hosana. El recuerdo más insoportable era el sonido. El sonido metálico y brutal del martillo golpeando los clavos, un eco que resonaba en sus huesos y que estaba segura de que nunca dejaría de oír. Y luego, las horas interminables al pie de la cruz. Había observado el cielo oscurecerse al mediodía, había sentido la tierra temblar y había permanecido allí, impotente, viendo cómo la vida se escapaba del hombre que se la había devuelto. Ahora, en la quietud forzada de esa habitación, el terror de los otros discípulos era una niebla densa. Estaban rotos, no solo por el dolor, sino por un miedo paralizante. Cada portazo en la calle, cada voz fuerte que pasaba por la puerta, los hacía sobresaltar. Se habían convertido en fugitivos. El líder de su movimiento había sido ejecutado como un criminal contra el Estado, y la lógica dictaba que ellos serían los siguientes. Sus conversaciones eran susurros, fragmentos de desesperación. ¿Qué haremos ahora? ¿A dónde iremos? Nos estarán buscando. Su esperanza, tan robusta y vibrante en los caminos de Galilea, había sido crucificada junto a su maestro. Estaban desorientados, un rebaño sin pastor a merced de los lobos. El dolor de María era diferente, no menos profundo, pero sí distinto en su naturaleza. El miedo por su propia seguridad era una preocupación lejana. Una estrella pálida, eclipsada por el sol negro de su pérdida. Su pena no era la parálisis del terror, sino la energía concentrada del amor que ya no tiene a dónde ir. Su duelo era una forma de vigilia, una continuación de su lealtad. No estaba escondiéndose de los soldados, estaba esperando a que terminara el sabbat. Porque en medio de la ruina de sus esperanzas, se aferraba a un último propósito, a un acto final de servicio que nadie más parecía capaz de considerar. La sepultura había sido demasiado apresurada. El cuerpo de Jesús no había sido honrado como merecía. En un rincón de la habitación estaban las especias, una mezcla de mirra y áloes que habían conseguido, un tesoro de aromas para completar el rito funerario. Para los demás, quizás, eran un simple recordatorio de la finalidad de la muerte. Para María, eran su ancla, su única razón de ser en ese interminable día de silencio. El aroma, rico y amargo, llenaba el aire estancado, un perfume de entierro real en una habitación de fugitivos. Se sentaba cerca, a veces tocando las bolsas de tela que contenían los polvos y las resinas. Cada grano de mirra era una lágrima que no había derramado, cada hebra de áloe una palabra de amor que no había podido decir. Este acto, esta unción final que planeaba, era todo lo que le quedaba. Era su última conversación con él. No era una petición, ni una oración desesperada por un milagro que ya no creía posible. Era un adiós, un intento de imponer orden y dignidad sobre el caos de la violencia, de dar belleza a la herida, de amar más allá de la barrera de la muerte. Y así, mientras los hombres contaban las horas con miedo, María las contaba con una resolución silenciosa y devastadora, esperando la primera estrella en el cielo que anunciara el fin del sabbat y le permitiera cumplir su última promesa. El sabbat terminó como había empezado, en silencio. La primera estrella que apareció en el cielo de la tarde no trajo alivio, solo el permiso para que el dolor se pusiera en movimiento. En la habitación sofocante, mientras los discípulos varones permanecían paralizados por el miedo, un propósito silencioso cobró vida entre las mujeres. No hubo una gran discusión ni un plan elaborado. Era una necesidad compartida, una obligación del corazón que no requería palabras. María Magdalena se levantó, su figura recortada contra la luz mortecina de una lámpara de aceite. Su rostro era un lienzo de agotamiento y determinación. Juana y Salomé y la otra María la siguieron. Sus movimientos eran los de unas dolientes, preparándose para el último y más doloroso de los ritos. Recogieron los lienzos limpios y las pesadas bolsas de especias. El aroma de la mirra y el áloe que había impregnado la habitación durante todo el día, ahora se aferraba a ellas como un sudario. Era el perfume de la finalidad, del amor despidiéndose de la carne mortal.
No hubo despedidas para los hombres acurrucados en las sombras. ¿Qué podrían decirles? Sus mundos se habían separado. El de ellos era un mundo de puertas cerradas y futuros aniquilados. El de ellas, en ese momento, era un mundo definido por un único y último acto de devoción. Salieron de la casa, y la fría oscuridad de la noche de Jerusalén las envolvió. El camino a la tumba era un peregrinaje a través de una ciudad fantasma. Las calles, que durante el día habían sido un torrente de vida, ahora estaban vacías y silenciosas, excepto por el eco de sus propias sandalias sobre la piedra. Cada sombra parecía una amenaza, cada callejón oscuro un peligro potencial. Pero el miedo que las acompañaba era un miedo terrenal, pálido e insignificante en comparación con el abismo de su pérdida. Caminaban juntas, unidas por su dolor compartido, pero cada una perdida en su propio desierto interior. Mientras avanzaban, una preocupación práctica, tan mundana que resultaba casi absurda, comenzó a tomar forma en sus susurros. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? La pregunta flotó en el aire frío de la madrugada. Era una roca inmensa, sellada por la autoridad, un obstáculo que su fuerza combinada no podría superar. Aún así, seguían caminando. Su amor era tan ilógico como su esperanza extinguida. Las impulsaba a ir, incluso sin tener una respuesta. A medida que se acercaban al huerto donde se encontraba la tumba, el negro de la noche comenzó a disolverse en los tonos grises y púrpuras del primer amanecer. El aire se volvió más fresco, perfumado por el rocío sobre la hierba y las hojas. Y entonces, a través de la penumbra, lo vieron. O más bien, vieron lo que no debía estar allí. Un vacío, un hueco oscuro donde debería haber estado la pálida cara de la roca. La gran piedra, el sello final de la muerte, había sido movida. Se detuvieron en seco. El corazón de María dio un vuelco, no de asombro, sino de un horror helado y visceral. El silencio de la mañana fue destrozado en su mente por una cacofonía de posibilidades aterradoras, y ninguna de ellas contenía un milagro. La profanación. Ese fue el primer y único pensamiento. Ladrones de tumbas. O peor, los enemigos de Jesús, no contentos con haberlo matado, habían regresado para llevarse su cuerpo, para infligir una última y terrible humillación. La oportunidad de realizar su último acto de amor, de ungir su cuerpo con honor, les había sido robada. La ira y una angustia renovada la inundaron, eclipsando el dolor sordo que había sido su compañero constante. No esperó a las otras. No miró dentro de la tumba. La evidencia del crimen era suficiente. Se dio la vuelta y corrió. Corrió como no lo había hecho desde que era una niña, impulsada por una mezcla de pánico y furia. El aire le quemaba los pulmones, y las piedras del camino parecían querer hacerla tropezar. Las calles comenzaban a despertar, y su figura desesperada debió ser una visión extraña para los primeros vendedores que abrían sus puestos. No era la mensajera de una buena noticia, era la portadora de la peor noticia imaginable. Irrumpió en la habitación donde los discípulos se escondían. Su entrada, un torbellino de aire frío y pánico. Sin aliento, con los ojos desorbitados, pronunció las palabras que confirmaban todos sus miedos. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Su voz, quebrada por la carrera y la angustia, no hablaba de resurrección, sino de un secuestro, del acto final de profanación que había sumido la tragedia en una oscuridad aún más profunda. La noticia de María desató un torbellino de acción. Pedro y el otro discípulo, Juan, salieron disparados de la habitación, su miedo momentáneamente eclipsado por la necesidad de verificar un informe tan terrible. María los siguió, su carrera inicial ahora un trote agotado, arrastrada por la estela de su urgencia. Llegaron al sepulcro sin aliento, y Juan, más joven y rápido, se detuvo en la entrada, asomándose con vacilación a la oscuridad interior. Vio los lienzos funerarios yaciendo en el suelo, una cáscara vacía. Luego llegó Pedro, impetuoso como siempre, y entró directamente en la tumba. Vio los lienzos y también el sudario, la tela que había cubierto la cabeza de Jesús.
no tirado con las otras vendas, sino doblado cuidadosamente en un lugar aparte. Era un detalle extraño, un signo de orden en medio del aparente caos del saqueo. Juan entró después, y el Evangelio dice que vio y creyó. Pero, ¿en qué creyó? No en la resurrección, no todavía. Creyó que el informe de María era cierto. El cuerpo ya no estaba. Confundidos, desconcertados y sin respuestas, los dos hombres hicieron lo único que se les ocurrió: se fueron. Regresaron a la seguridad de su escondite, a analizar, a debatir, a temer. Pero María no se fue. No podía. Para Pedro y Juan, la tumba vacía era un problema que resolver, un misterio teológico, un peligro. Para María, era el escenario del último eco de su amor, y abandonarlo se sentía como una traición final. Se quedó sola en el huerto, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar la piedra fría y a proyectar largas sombras a través de los olivos. Y allí, en la soledad, el muro de su fortaleza finalmente se derrumbó. Se quedó de pie, llorando. No era un llanto silencioso. Eran los sollozos desgarradores de un corazón que se había roto por segunda vez. Primero por la muerte y ahora por la profanación. El mundo se había reducido a ese único punto de dolor. Incapaz de aceptar el vacío, se inclinó para mirar dentro de la tumba una última vez, su visión nublada por las lágrimas. Pero la oscuridad ya no estaba vacía. Donde había estado el cuerpo de Jesús, ahora había dos figuras vestidas con un blanco tan puro que parecía irradiar su propia luz. Eran ángeles. Su presencia era serena, no aterradora, pero aún así de otro mundo. Y le hablaron. Su voz era como un bálsamo en el aire cargado de pena. «Mujer, ¿por qué lloras?» La pregunta era tan tierna y tan extraña. ¿Por qué lloraba? ¿Acaso no era obvio? Atrapada en la lógica de su dolor, respondió con la única verdad que conocía. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Ni siquiera los seres celestiales podían penetrar la certeza de su pérdida. Con el corazón apesadumbrado, se enderezó y se dio la vuelta, quizás para irse finalmente, para aceptar la derrota. Y entonces vio a un hombre de pie cerca. No lo reconoció. El sol naciente estaba detrás de él, creando una silueta. Sus ojos, hinchados por el llanto, no podían enfocar bien. Su mente, ocupada con la única idea del cuerpo robado, llenó los vacíos con la explicación más lógica. Era el jardinero, el cuidador del huerto. El hombre le hizo la misma pregunta que los ángeles. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Su voz era tranquila, pero la pregunta avivó su angustia. Pensando que él era el responsable, o que al menos sabía algo, le suplicó, su voz quebrada por la desesperación. «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo misma me lo llevaré». Era una promesa asombrosa, nacida de un amor que no conocía límites. Ella, sola, se llevaría un cuerpo de un hombre adulto, sin pensar en cómo, solo impulsada por la necesidad de protegerlo. Estaba a punto de decir más, de seguir suplicando, pero entonces el hombre pronunció una sola palabra. No fue una explicación, no fue un argumento, fue su nombre. Lo dijo de la manera en que solo él lo había dicho jamás, con un tono, una cadencia, una familiaridad que atravesó la niebla del dolor, la lógica, el escepticismo y la pena. No fue la voz de un jardinero, fue la voz que había silenciado las 7 sombras en su alma. Fue la voz del Maestro. En ese instante, el universo entero giró sobre su eje. La figura borrosa se enfocó. La silueta se convirtió en un rostro amado. El jardinero se convirtió en el Señor. El muerto estaba vivo. Un tsunami de alegría tan violento y abrumador que casi la puso de rodillas, la golpeó. Una sola palabra brotó de sus labios. Una explosión de reconocimiento, de adoración y de amor vuelto a nacer. Rabuni, que significa maestro. En un impulso, se abalanzó para aferrarse a él, para tocarlo, para asegurarse de que la solidez de su presencia no era un fantasma creado por el dolor. Pero él la detuvo con una gentileza firme. «No me toques», le dijo, no como un rechazo,
sino como una reorientación. Su relación había cambiado, y con ese cambio venía una misión. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El gozo de su reencuentro no era para que ella lo atesorara en privado. Estaba destinado a ser la noticia que cambiaría el mundo. Y ella, María de Magdala, la que había llorado sola en la oscuridad, había sido elegida para ser la primera en llevar la luz. El mandato de Jesús resonó en el silencio del huerto, no como una orden, sino como el encendido de una llama. El gozo abrumador que había amenazado con consumirla se canalizó instantáneamente en un torrente de propósito. El impulso de aferrarse a él, de permanecer en ese momento sagrado para siempre, fue reemplazado por una urgencia aún mayor: la de obedecer, la de compartir, la de llevar la noticia que acababa de deshacer la muerte. Se dio la vuelta, y el mundo que vio ya no era el mismo que había atravesado en la oscuridad. El sol de la mañana no solo iluminaba, parecía que emanaba de cada hoja, de cada brizna de hierba. Los colores eran más vivos, el aire vibraba con una energía nueva. Era la primera mañana de la nueva creación, y ella, la que había sido sanada de 7 sombras, era su primera testigo y su primera ciudadana. Y entonces, por segunda vez esa mañana, corrió. Pero esta carrera no se parecía en nada a la primera. No era la huida desesperada de una mujer que informaba de un crimen, con los pulmones ardiendo de pánico y el corazón encogido por el horror. Esta era la carrera de un heraldo, de un mensajero que lleva la noticia de una victoria tan absoluta que el mundo aún no está preparado para escucharla. Sus pies no sentían el peso de la pena, sino que apenas rozaban el suelo, impulsados por una energía que no era suya. Cada zancada era un acto de proclamación. Atravesó las calles de Jerusalén, que ahora bullían con la actividad de un día de fiesta, pero ella se movía en una corriente propia, ajena al ruido y a las miradas. Veía los rostros de la gente, y ya no veía solo una multitud, sino un campo sediento que esperaba la lluvia de esta noticia imposible. Llegó a la casa, a la puerta cerrada y atrancada, que era el símbolo del miedo de los discípulos. No llamó con la vacilación de una doliente, sino que golpeó con una urgencia que no admitía demora. Se oyeron movimientos cautelosos en el interior, el sonido de una barra que se retiraba. La puerta se abrió solo una rendija, revelando el rostro pálido y receloso de uno de los discípulos. Cuando la vieron, debieron quedar desconcertados. No era la mujer rota y llorosa que había salido de allí horas antes. Sus ojos, aunque enrojecidos por el llanto, ahora brillaban con una luz febril. Su rostro, marcado por el dolor, estaba transfigurado por una alegría tan intensa que resultaba casi violenta. Entró en la habitación, y la atmósfera de tumba que había dejado atrás chocó con la vida que ahora irradiaba. Los hombres estaban sentados en la penumbra. Sus rostros eran máscaras de desesperación y derrota. El aire estaba viciado de miedo, y en medio de ese silencio de velatorio, su voz resonó, clara y fuerte, sin un atisbo de duda. «¡He visto al Señor!». Las palabras cayeron en la habitación con el impacto de un rayo. Por un instante, solo hubo un silencio atónito. Luego, pronunció el mensaje que se le había encomendado, las palabras que eran la prueba de su encuentro, hablando de un Dios que ahora era Padre de todos ellos, en un nuevo y asombroso sentido. Contó todo: los ángeles, el hombre al que confundió con el jardinero, y el momento en que él pronunció su nombre. Hablaba con la certeza absoluta de una testigo ocular, su voz vibrando con la emoción del milagro que acababa de experimentar. Pero la noticia no fue recibida con gritos de alegría. La esperanza no floreció instantáneamente en los corazones de los hombres. En sus rostros vio una mezcla de emociones dolorosas, compasión, preocupación y una incredulidad profunda y triste. Para ellos, atrapados en la lógica férrea de la muerte que habían presenciado, sus palabras no sonaban a evangelio, sino a delirio. La miraban como si el dolor finalmente hubiera quebrado su mente. Escuchaba sus susurros, sus explicaciones racionales para lo irracional. «Es la pena», decían, «está viendo visiones».
El trauma puede hacer que la mente imagine cosas. No la estaban juzgando con malicia, sino con la triste certeza de los hombres realistas que han visto morir su esperanza, y ahora veían a su amiga sucumbir a una fantasía desesperada. Se enfrentó a un muro de dolor, de miedo y de una lógica que se negaba a ser desafiada. Pero la mujer que una vez había sido definida por 7 demonios no se dejaría silenciar por 11 dudas. Se mantuvo firme, insistió. Repitió los detalles, no como alguien que intenta convencer, sino como alguien que declara una verdad tan real como el suelo bajo sus pies. Su certeza no provenía de una teoría o de un deseo, sino de un encuentro. Había oído su voz. Había recibido una misión. En ese momento, en esa habitación cerrada, María Magdalena cumplió su primer deber como la primera apóstol. Su tarea no fue solo llevar el mensaje, sino defenderlo. Se convirtió en la apóstol de los apóstoles, y su primera congregación fue la más escéptica de todas, un grupo de hombres rotos que aún no sabían que la luz que ella traía pronto derribaría sus puertas y los arrastraría incrédulos hacia el amanecer. El eco de la incredulidad en aquella habitación cerrada no fue la última palabra. Fue solo el silencio tenso antes de que la verdad derribara las puertas. Días después, en esa misma atmósfera de miedo, el propio Jesús se apareció en medio de ellos, mostrándoles sus manos y su costado. Y en el rostro de los discípulos, María vio cómo el muro de la duda se desmoronaba, reemplazado por un asombro tan profundo que rayaba en el terror, y luego, finalmente, en una alegría explosiva y redentora. Vio en sus ojos el momento en que sus palabras, las que habían considerado el fruto de la histeria y el dolor, se revelaban como la pura y simple verdad. Su testimonio no necesitaba más defensa. Su gozo privado, nacido en la soledad de un huerto al amanecer, se había convertido por fin en la fe fundacional de una comunidad. Su misión como mensajera para ellos había terminado. Su rol como pilar de la memoria apenas comenzaba. En los años que siguieron, mientras el pequeño movimiento de seguidores de Jesús comenzaba a extenderse, como una onda expansiva desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y más allá, la iglesia primitiva empezó a forjar su identidad. Los apóstoles, como Pedro y Juan, se convirtieron en las columnas visibles, los predicadores audaces, los líderes que debatían y organizaban. Pero toda estructura necesita un corazón, una memoria viva, y ese corazón a menudo latía en las voces de las mujeres que habían estado allí desde el principio. María Magdalena, más que ninguna otra, se convirtió en una guardiana de la llama, en un archivo viviente de la verdad, no solo de la resurrección, sino de la vida que la precedió. Podemos imaginarla, años después, en una casa de Jerusalén, rodeada por una nueva generación de creyentes que solo conocían a Jesús a través de los relatos. Mientras los hombres discutían la teología de la cruz, quizás un joven se volvía hacia ella y le preguntaba cómo era él. Y María, con la mirada perdida en la distancia, no hablaría de doctrinas, sino de la textura de la vida. Les contaría sobre el polvo de los caminos de Galilea, sobre la forma en que Jesús se detenía para hablar con los niños que otros apartaban. Les describiría el sonido de su risa, una rareza que los evangelios no registraron pero que la memoria atesoraba. Les explicaría una parábola, no con la exégesis de un erudito, sino con la simple claridad de quien la oyó por primera vez, revelando la lección que ella misma aprendió en ese momento. Su testimonio era el ancla que impedía que la historia de Jesús se convirtiera en un mito abstracto. Ella le devolvía su humanidad, su calidez, su realidad tangible. Con el tiempo, el mundo exterior intentaría redefinirla, como siempre lo hace con las mujeres poderosas. Las generaciones futuras, incómodas con una mujer a la que se le dio un honor tan primordial, intentarían fusionarla con otras figuras, rebajar su testimonio asociándolo con un pasado pecaminoso que los evangelios nunca le atribuyeron. Intentarían convertir su historia de apostolado en un cuento de penitencia. Pero la verdad de su legado es mucho más radical y mucho más simple. Su historia no es la de una pecadora perdonada, es la de una discípula fiel. Su característica definitoria no fue su pasado,
sino su presencia inquebrantable. Estuvo presente cuando fue sanada, presente durante el ministerio, presente al pie de la cruz y presente en la tumba al amanecer. Su lealtad fue la tierra fértil en la que floreció el privilegio de ser la primera testigo. Así, la llama que se encendió en su corazón en aquel huerto nunca se apagó. Se convirtió en la antorcha que pasó a Pedro y a Juan, una noticia que los sacó de su escondite. Esa misma llama se multiplicaría en las lenguas de fuego de Pentecostés, encendiendo el corazón de miles. Se convertiría en la luz que los misioneros llevarían a través de desiertos y mares. Una luz que eventualmente desafiaría al mismo imperio romano. Toda la fe cristiana, cada catedral construida, cada himno cantado, cada acto de caridad realizado en su nombre, descansa sobre la verdad de una tumba vacía. Y la primera voz humana que tuvo el coraje de pronunciar esa verdad en un mundo que la consideraba una locura, fue la voz de María de Magdala. La mujer que había sido liberada de 7 sombras, fue elegida para ser la portadora de la única luz que verdaderamente importaba, convirtiéndose para siempre en la apóstol de los apóstoles y en la madrina de la esperanza de un mundo nuevo. La historia de María Magdalena es el testamento eterno de cómo la fidelidad, nacida de una gratitud inmensa, puede transformar a una persona en el eje sobre el cual gira la historia. Su viaje nos enseña que el verdadero valor no siempre es el que se demuestra con una espada, sino a veces el que se demuestra simplemente quedándose cuando todos los demás han huido. Si esta narración te ha conmovido y deseas seguir explorando las crónicas olvidadas que se esconden en la gran saga bíblica, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite dar vida a estos relatos. Un me gusta. En este video nos ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas, y nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. ¿Qué crees que es más difícil, mantenerse fiel en medio del sufrimiento o ser el primero en proclamar una verdad que nadie cree? En nuestro próximo capítulo, la luz del discipulado brillará en un lugar completamente inesperado. Mientras María Magdalena demostró su lealtad en el campo de batalla espiritual, otras mujeres lo hicieron desde el corazón mismo del poder que amenazaba a Jesús. Exploraremos las fascinantes historias de Juana y Susana, las mecenas silenciosas, las mujeres de la élite que usaron su influencia y su riqueza para financiar la misión, arriesgándolo todo en un peligroso doble juego. No te pierdas su increíble historia. Hasta la próxima.